quiero que observen el siguiente esquema que iniciará con un breve repaso de lo que sucedía en Europa. Durante el desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial, que ocurrió en el siglo XIX, Inglaterra ya no era la única potencia industrial. Estados Unidos y Alemania competían con mejores máquinas frente a las británicas. Si ustedes recuerdan, la Revolución Industrial arrancó en el siglo XVIII en Inglaterra, país que fue el primero en el mundo en tener industrias. Sin embargo, avanzando en el siglo XIX, otros países comenzaron a imitar a Inglaterra e incluso a mejorar y superar su tecnología. Por ejemplo, Alemania y Estados Unidos, que si bien no pertenece a Europa, se perfiló como nuevo protagonista en la economía mundial. Seguimos avanzando. Ahora, ¿este fenómeno fue solo reservado a Inglaterra, Estados Unidos y Alemania? Por supuesto que no, ya que se suman otros países de Europa, tales como Francia, Italia, Bélgica, entre otros, y Japón. Tal como mencioné anteriormente, otros grupos de países imitaron a Inglaterra, y además de Estados Unidos, se agrega Japón como segundo ejemplo de país no europeo, cuyo despegue industrial coincidió con su proceso de modernización conocido como Revolución Meiji. ¿Qué hizo Gran Bretaña, especialmente Inglaterra? Y digo Inglaterra porque allí fue donde comenzó el primer proceso de industrialización de la historia, y tenemos que diferenciarlo de Gran Bretaña, ya que con esta denominación se agrupan, junto a Inglaterra, países como Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Bueno, entonces Inglaterra desarrolló el transporte a vapor, gracias a los barcos, y especialmente los ferrocarriles. Potenció el uso del carbón, el hierro y el acero. Este paso fue fundamental, ya que Inglaterra debía sobresalir frente a sus competidores. Por eso decidió aplicar la tecnología de la máquina a vapor, desarrollada en el siglo XVIII, a los transportes. Así es como nacieron el ferrocarril y el barco a vapor. Y los minerales y metales mencionados son claves, ya que su uso potenciado dio lugar a nuevas industrias, como la siderurgia y la metalurgia. Otros cambios referentes a la nueva industrialización tienen que ver con las nuevas energías aplicadas a la industria, electricidad y petróleo, que junto a la producción de caucho permitirán el desarrollo automotriz. El vapor de carbón comenzó a ser reemplazado conforme avanzó la segunda fase industrial. En su lugar comenzó a explotarse la electricidad y el petróleo, el cual será fundamental en el siglo XX, junto a la explotación de caucho, vegetal útil para producir neumáticos, en lo que a la postre ha de ser la industria de los automóviles. Otro cambio fundamental fue el desarrollo de la comunicación, con el sistema de telégrafos que luego es reemplazado por el teléfono. El telégrafo fue uno de los primeros inventos de comunicación remota, que consistía en una pequeña palanca doble mediante la cual se enviaban mensajes codificados a través del código Morse, en honor a su inventor. Con el paso del tiempo y con los primeros tendidos de cables submarinos, el telégrafo fue reemplazado por el teléfono. Bien, todo ese desarrollo en Europa condujo luego a la competencia entre las potencias industriales, que derivó en el reparto de Asia y África al iniciarse el último cuarto del siglo XIX, es decir, entre 1870 y 1900. Mientras tanto, ¿qué pasaba en América Latina? Los países, luego de concluir sus luchas de independencia ante el dominio español hacia 1830, atravesaron un proceso de luchas civiles alentados por el caudillismo. Para recordar un poco, las colonias hispanoamericanas y Brasil, único caso en el que no hubo violencia de por medio para lograrlo, se independizaron de España y Portugal al redondear el primer cuarto del siglo XIX. Sin embargo, comenzó a haber luchas internas en cada nación debido a la falta de unanimidad sobre cómo organizar los países, qué sistema político adoptar, federalismo, unitarismo, proyectos de monarquías que no prosperaron, entre otros aspectos, motivados por la aparición en escena de los caudillos. ¿Quiénes fueron los caudillos? Fueron ex soldados de la independencia que, a falta de una compensación económica, recibieron grandes extensiones de tierra como premio por su actuación frente a las tropas realistas y que ostentaban dicha propiedad junto a la cría de ganado para movilizar a las masas populares. Gobernaron sin ningún tipo de ley escrita, y mientras este fenómeno duró, el proceso de conformación de los estados en Latinoamérica se vio atrasado, al igual que el desarrollo estructural y económico. Por ello, este periodo es conocido también como la larga espera. ¿Por qué?
porque se dice que Inglaterra necesitaba nuevos mercados donde vender sus manufacturas industriales y donde comprar materias primas, pero tuvo que esperar a que los conflictos se calmen. ¿Qué ocurrió a partir de 1850? Gracias a la influencia liberal británica y a políticos con esa ideología, los países iniciaron su proceso de organización nacional, es decir, a la conversión de estados nacionales. Terminados los conflictos, allí se abrieron nuevos mercados. La violencia concluyó en la región gracias a la influencia que Gran Bretaña ejerció a través de sus comerciantes y de sus agentes, quienes propagaban las ideas de libre comercio, del derecho a las libertades individuales, tales como la propiedad privada, la libertad de prensa, la libertad de opinión, etc., todas ellas vinculadas al liberalismo. Esto también fue posible porque en América hubo intelectuales y políticos que simpatizaban con estas ideas y con los británicos. De esta manera, comenzaron a sentarse las bases de la organización nacional en la mayor parte de América Latina, conduciendo al desarrollo económico que significó también el establecimiento de nuevos mercados para el Imperio Británico. ¿Cómo fue esto posible? Fue posible gracias a la instauración de un pacto neocolonial o nuevo pacto colonial. Ahora, ustedes se preguntarán qué es el pacto neocolonial. Es un nuevo vínculo de dependencia entre centros industriales y países no industriales. Es decir, los países latinoamericanos pasaron nuevamente a depender de una nueva potencia o metrópoli, pero a diferencia de España, con cuyos lazos fueron políticos, esta dependencia se basó en lo económico. Los países no industriales, en este caso, en Latinoamérica, pasaron a depender de los movimientos económicos de los países industriales. Inglaterra, principalmente, y otras potencias industriales necesitaban gran cantidad de alimentos y materias primas para sus industrias. O sea, los alimentos para los obreros de Europa, ya que la capacidad productiva de alimentos en ese continente estaba saturada. Por lo tanto, los centros comenzaron a comprar en gran cantidad productos alimenticios de América. A ellos se suman las materias primas esenciales para sus manufacturas. Por otra parte, les concedieron a estos países préstamos, créditos e inversiones para infraestructura productiva, por ejemplo, ferrocarriles, pavimento y tecnología no muy avanzada. El dinero que Inglaterra y los otros países industriales concedieron a América fue destinado a desarrollar la producción local, pero no fue pensado en beneficio de los sectores populares, ya que las clases poderosas de cada país eran las que controlaban la economía. Por eso fue fundamental la instalación de los ferrocarriles y la pavimentación para transportar las mercaderías a los puertos modernizados para luego exportar a Europa. Y una tecnología no tan desarrollada como la de los centros industriales para producir materias primas. ¿Cuál es el objetivo de este movimiento financiero y de las potencias? Que se dediquen a la producción primaria. Esta demanda de alimentos y materias primas conllevó al desarrollo estructural antes mencionado dentro de cada estado latinoamericano, fenómeno que fue conocido como los booms productivos. Esta demanda fue muy diferenciada en la región, distinguiéndose tres grupos de países productores. En primer lugar, tenemos al grupo de exportadores de productos agrícolas de clima templado. Si ustedes pueden observar, son ejemplos Argentina y Uruguay, por poseer grandes extensiones de tierras aptas para la producción agropecuaria, tomadas a los grupos indígenas. Al no tener competencia de territorios coloniales de otros continentes, sus ganancias fueron altísimas en el siglo XIX. Sus principales exportaciones son cueros, lana, trigo y carne congelada. En el segundo grupo tenemos a los países exportadores de productos agrícolas de climas tropicales. Son ejemplos la mayoría de los países latinoamericanos. En primer lugar Brasil, luego tenemos a Colombia, Ecuador, América Central, el Caribe y algunas partes de México. Sus productos han debido competir con colonias de otros continentes y el sur de Estados Unidos, por lo que sus precios eran bajos debido a la gran disponibilidad de stock y a la mano de obra esclava. Sus principales exportaciones son azúcar, tabaco, frutos tropicales, café y cacao. Y el tercer grupo es el grupo de los países exportadores de minerales. Son ejemplos México, Chile, Perú y Bolivia, a los que se suma Venezuela en los años 30 del siglo XX por la exportación de petróleo. La mayor parte de las grandes plantas extractivas de metales eran de propiedad extranjera, porque los capitales para su instalación provenían de afuera,
especialmente de Estados Unidos. Tras la independencia, los metales preciosos, como el oro y la plata, fueron reemplazados por plomo, estaño, cobre y, por otro lado, minerales como salitre y guano. Ahora bien, por último, nos queda hablar de cómo eran los estados nacionales en el siglo XIX y por qué esta época fue una época de orden conservador. Hubo gobiernos de sectores poderosos, es decir, regímenes políticos oligárquicos. El término oligarquía significa gobierno de unos pocos, y justamente son pocos aquellos que detentan una gran fortuna y que se mantuvieron en el poder por poco más de 50 años. ¿Cómo? A través del voto limitado y el fraude electoral, lo que esto significaba una perpetuación en el poder. Voto limitado porque este no era universal, es decir, no votaban todas las clases sociales y ambos sexos, sino que votaban aquellos que tuvieran fortuna y propiedades. Esto se conoce como voto censitario, o quienes hayan concluido mínimamente sus estudios secundarios, es decir, lo que se conoce como voto capacitario. Y el fraude implicaba secuestrar libretas, sobre todo en las zonas rurales, manipular las urnas o cambiar el voto cantado, todo ello unido a que en la mayoría de los casos el voto no era obligatorio. Esto permitía que los sectores dominantes se perpetuaran en el poder. Existía también un fuerte vínculo con el mercado exterior. El poder de las clases ricas se justificaba por sus contactos con los países compradores de sus materias primas, especialmente con Inglaterra. Y finalmente, control de la producción nacional en manos de la clase dominante y gobernante. Como ejemplo en Argentina tenemos a los terratenientes. Cada clase variaba según el país y su modelo de producción. En el caso de Argentina, como se dedicó al modelo agroexportador, es decir, producción de carne y cereales para vender al exterior, quienes controlaban la economía, además de la política, eran los terratenientes o grandes propietarios de tierras. En conclusión, por eso se llamó etapa del orden conservador.